Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra catequesis. Hoy contemplaremos nuestra síntesis de la enseñanza de Jesucristo de acuerdo con los evangelios sinópticos, sintetizando los contenidos de los discursos restantes del Evangelio de San Mateo, el discurso eclesial y el discurso de la misión, y comentando también algunas enseñanzas adicionales que se encuentran en el Evangelio de San Lucas. Veremos cómo estas enseñanzas dan clara cuenta de que, al menos de acuerdo a lo que nos relatan los evangelios, Jesús tenía la intención explícita de fundar una comunidad de discípulos que perdurase en el tiempo. ¿Qué características tiene esta iglesia que Jesús ha fundado? ¿Cómo se espera que vivan sus miembros? ¿Qué mensaje transmite? ¿Y cómo enseñó Jesús que debía realizarse esa transmisión? Se comentó en el capítulo anterior que hay quienes hoy sostienen una contraposición entre la iglesia y el reino, insistiendo en que jamás fue la verdadera intención de Jesucristo fundar una iglesia. Especialmente en el siglo XIX se extendió esta opinión entre los biblistas más liberales, que tendían a considerar a San Pablo como el verdadero fundador del cristianismo y el responsable por la divinización progresiva de Jesucristo que habría hecho a la comunidad. Para esta corriente, el corazón del mensaje de Jesucristo estaba en la instauración de un culto puramente espiritual, sin templos ni clases sacerdotales, en el que cada quien venerase a Dios en la intimidad de su corazón individual. Ahora bien, como se ha comentado en otras ocasiones, estas teorías no están auténticamente basadas en lo que dicen las fuentes historiográficas. Por el contrario, su plausibilidad depende de la deslegitimación sistemática de todas las fuentes y la consiguiente primacía de los presupuestos teóricos de la investigación por sobre lo que éstas dicen. En efecto, una lectura integral de los evangelios, que como ya se ha explicado son la fuente más autorizada que tenemos para informarnos sobre la vida y hechos del Señor, deja fuera de duda que estos sí nos presentan a un Jesús cuya intención es instituir una comunidad de discípulos que perdure en el tiempo, y que no deja de dotar a esta comunidad de ciertas estructuras visibles, así como de dejar establecidas ciertas normas y criterios para su funcionamiento. Desde luego, los evangelios mismos en su redacción actual son el producto de esa comunidad, que una vez ya instituida retrotrae frecuentemente hacia el mismo Jesucristo sus instituciones o doctrinas. Pero no por eso hay que suponer que dichos relatos son meras fantasías póstumas. Como ya hemos dicho, los evangelios no fueron escritos siglos después por una iglesia poderosa en la que ya no quedaba nadie cercano a los acontecimientos. Por el contrario, su redacción en torno al último tercio del siglo I está hoy bien documentada, y por lo tanto se debe asumir que estos textos pertenecen a una comunidad aún pequeña, en la que siguen vivos quienes escucharon el mensaje original de labios de los propios testigos, y que lejos de ser poderosa, padece duras persecuciones. Por lo demás, no parece que de los muchos otros candidatos a Mesías que pululaban en la Palestina de entonces, haya habido otro que dejase establecida una comunidad duradera como la cristiana. Como se vio en el capítulo anterior, este tipo de establecimiento solo habría tenido sentido desde la óptica de la escatología intermedia, para la cual el reino mesiánico tiene un contenido primordialmente espiritual y se debe propagar por toda la tierra, mientras esperamos el regreso del Mesías, que ya fue glorificado en su resurrección, pero antes de cerrar definitivamente la historia quiere integrarnos un tiempo de gracia para la predicación a todas las gentes y la conversión de todos los elegidos. Ahora bien, en lo que se refiere más estrictamente a las enseñanzas de Jesús acerca de la Iglesia, estas se contienen en el llamado discurso eclesiástico que ocupa el capítulo 18 de San Mateo. En realidad, más que este solo discurso nos interesan la generalidad de las enseñanzas que son condensadas en torno a la subida final a Jerusalén. En esa sección de su evangelio, San Mateo ilustra especialmente cómo Jesús fue dotando a su iglesia de una estructura externa, en la que los diversos miembros son llamados a cumplir funciones específicas, y nos deja importantes enseñanzas sobre el modo en que debía vivir la comunidad por él fundada. A este respecto conviene considerar también las enseñanzas aportadas por San Lucas en su llamada Gran Inserción, que intercala en el contexto de esta misma subida una serie de enseñanzas y episodios no contenidos en ningún otro evangelio. De entre estas enseñanzas características del Evangelio según San Lucas, acá recogeremos particularmente sus parábolas de la misericordia y sus enseñanzas a propósito de la oración. Cerraremos el capítulo con una consideración del llamado discurso sobre la misión, contenido en todos los evangelios sinópticos, en el cual Jesús entrega a sus discípulos instrucciones sobre el modo de proceder en la tarea evangelizadora. De las enseñanzas que consideraremos en este capítulo se puede extraer, primero, que Jesús quiso fundar una iglesia, es decir, una comunidad humana dotada de estructuras visibles que prolongaron su misión durante los siglos. Segundo, que esta iglesia está jerárquicamente estructurada, puesto que su gobierno lo han de ejercer ciertos pastores, los apóstoles y sus sucesores, a los que se ha confiado la misión de apacentar el rebaño del pueblo de Dios.
Tercero, que otro modo de vida importante en esa comunidad es el matrimonio, institución sobre la cual Jesús también entrega enseñanzas de gran importancia. Y cuarto, que esta comunidad está llamada a la misión, es decir, a propagarse por todo el mundo anunciando la buena nueva e invitando a todas las naciones a que se incorporen a ella para alcanzar la salvación. La estructuración visible de la Iglesia exige de cada uno de nosotros una respuesta generosa a la llamada peculiar que Dios dirige a cada cual. Todos hemos sido llamados, pero no todos por el mismo camino, y corresponde a cada uno discernir en la intimidad de su vida interior los caminos concretos por los que los llama Jesús. En los capítulos 18 y 19 de San Mateo, vemos de hecho tanto enseñanzas dirigidas a quienes en la iglesia ocupan la posición de ministros, como enseñanzas pensadas para los que sean llamados por Dios a la entrega en el matrimonio. Una clave fundamental para hacer bien ese discernimiento que ilumina la voluntad de Dios para la propia vida, es no perder de vista la primacía del amor misericordioso y ser verdaderas almas de oración. Por eso, traeremos a colación acá también las enseñanzas de los capítulos 15 y 18 de San Lucas. Estas exhortaciones del Señor son también de peculiar importancia para no perder de vista el corazón del mensaje que toda la iglesia ha sido invitada a proclamar ante las naciones. Es desde este trasfondo que podremos al final del capítulo comentar las enseñanzas contenidas en el discurso de la misión. Si bien en cierto sentido todas las enseñanzas de Jesús a lo largo del Evangelio se dirigen por igual a todos los fieles, hay algunos destinatarios específicos a los que ciertos pasajes tocan de un modo más inmediato, pues cada camino vocacional supone ciertos desafíos particulares. Así, algunas de las enseñanzas del discurso eclesiástico parecen estar particularmente asociadas con la vocación de los ministros, o más en general, con las situaciones de quienes tienen cierta posición de autoridad en la iglesia por vivir una mayor disponibilidad en el celibato. Ya se comentó hace varios capítulos que los evangelios relatan cómo Jesús escogió a 12 de entre sus discípulos para que lo siguieran más de cerca. Los evangelios son también sorprendentemente crudos en reconocernos que un problema frecuente entre estos 12 era las disputas con ocasión del orden de precedencia entre ellos. Así, la situación que da ocasión para las enseñanzas de este discurso es escuetamente relatada por Mateo en los siguientes términos. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Esto nos revela cómo los apóstoles eran conscientes del honor que se les había concedido al ser escogidos como cabezas del gobierno de una comunidad mesiánica, pero no comprendían del todo el sentido espiritual que le debían dar a ese honor. Jesús aprovecha esta ocasión para decir unas palabras claras que deben resonar hasta el día de hoy como una fuerte llamada de atención a los que gobiernan la iglesia, respecto de quienes han sido llamados a ejercer como pastores del pueblo de Dios. La primera y principal tentación contra lo que los previene Jesucristo es la distorsión de su papel jerárquico. Jesús responde a la pregunta por la precedencia entre los apóstoles con una invitación a hacerse pequeños, viviendo la sencillez y la inocencia de los niños. Les aseguro que si ustedes no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande del reino de los cielos. La contracara de esta invitación a imitar a los niños son las duras declaraciones de Cristo en contra de quienes, abusando de la posición de poder que tienen sobre los más pequeños de la comunidad, los induzcan al pecado. Esta enseñanza debe también resonar con energía en los pastores cada vez que con sus graves pecados introducen desconcierto entre los fieles, dañando la credibilidad de la iglesia y alejando del evangelio a aquellos cuya fe era más frágil. Jesús nos exhorta a ser realistas y tener presente que esta vergonzosa situación se producirá en ocasiones, pero no por ello es menos severo en su juicio a quienes la protagonicen. Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataren al cuello una piedra de moler y lo hundiera en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos, es inevitable que existan, pero ay de aquel que los causa. Un par de capítulos más adelante, el mismo problema volverá a suscitarse, ahora con ocasión de una petición impertinente de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ante sus deseos de sentarse a la derecha e izquierda respectivamente en el reino, Jesús llama la atención sobre las reales consecuencias que tiene ocupar el primer lugar en el orden sobrenatural, observando que solo puede ser elevado a gobernar con Cristo quien está dispuesto a padecer con él. Luego, ante la natural ira de los demás apóstoles por esta situación, Jesús da instrucciones claras. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos las hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo.
como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Así, antes que nada, los pastores deben siempre recordar que en la iglesia los cargos son cargas. El poder no debe ejercerse con el fin de trepar, y el que quiera ser primero deberá hacerse el último y servidor de todos, puesto que solo quien procede de este modo está realmente imitando a Jesús. Pero, ¿en qué consiste concretamente esta solicitud servicial que Dios espera de los pastores de la iglesia? En el discurso eclesiástico de Mateo, Jesús ilustra la misión de los apóstoles con la imagen gráfica del pastor que pierde una oveja. El buen pastor sabe ir en busca de ese hermano perdido y cargarlo con alegría sobre sus hombros para devolverlo al Señor, pues es voluntad de Dios que todos se salven. En la práctica, ser un buen pastor supone aprender a corregir a las personas siempre que haga falta, y por ello nos sorprende el que Jesús también dé indicaciones sobre esa materia en su discurso. El buen pastor se caracteriza por saber observar en su rebaño lo que no va bien y tener el valor para decírselo a cada cual con sinceridad y cariño. Jesucristo incluso indica un proceso para hacer esa corrección. Primero hablar a solas con el interesado, con la mejor disposición y evitando humillarle o ser hirientes. Segundo, si vemos que hay dificultades para que la persona entienda, ayudarse de otros testigos a fin de zanjar el asunto. Tercero y como último recurso, se puede apelar también a la autoridad, que ciertamente está facultada para imponer las penas pertinentes si así lo requiere el bien común, siempre con el objeto de mover a la persona a la conversión y evitar que haya ocasión de escándalo. Es claro que desde temprano la autoridad eclesiástica consideró que dentro del poder que Cristo les había confiado estaba la posibilidad de imponer ciertas sanciones. Es lo que, por ejemplo, vemos hacer claramente a San Pablo en las cartas a los Corintios. Este último aspecto nos pone también de cara a la autoridad real que Cristo confía a los apóstoles, de la cual también se habla con mucha claridad en la parte inmediatamente siguiente del discurso. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este y otros pasajes muy similares de los evangelios dan clara cuenta de que Jesús dio autoridad real a los apóstoles, la cual se extiende a sus sucesores. Les prometió que podrían atar y desatar en esta tierra con consecuencias en el cielo. No obstante, ese poder se geste para y desde la comunión eclesial. El Señor está con nosotros en la medida en que nos unimos para orar, en cuyo caso el Padre concede infaliblemente lo que pide la Iglesia. Por ello, los pastores están especialmente llamados a promover y conservar la unidad de todos los fieles. Por eso, el discurso concluye con una parábola suscitada por una pregunta de San Pedro a propósito de los límites del perdón que debemos dispensar a nuestro prójimo. El Señor enseña que los pastores nunca deben dejar de perdonar, pues el Padre nos perdona siempre. En el fundamento de esa capacidad para perdonar siempre está la conciencia de haber sido nosotros mismos perdonados, pues la deuda que tenemos para con Dios es infinita, y al lado de ella es grotesco que guardemos rencores hacia los demás. Por ello, los apóstoles y sus sucesores deberán siempre ejercer su ministerio en función de la misericordia infinita de Dios. Otro tema que recorre toda esta sección del Evangelio es el del desprendimiento que Dios pide a quienes llama, el cual incluye también la renuncia al matrimonio. Los pastores deben desprenderse de ciertos bienes para tener una disponibilidad más plena y así desarrollar un apostolado más fecundo. Así, cuando los discípulos hacen una observación a propósito de la exigencia de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, este le responde reconociendo que hay quienes reciben el don de comprender que para ellos es mejor no casarse, y así tomar la decisión libre y generosa de hacerse eunucos por el reino de los cielos. Este mismo tema reaparece unos pocos versículos más abajo, a propósito de la situación de un joven que es llamado por Jesús a seguirle, pero finalmente no corresponde a la invitación por el apego a los muchos bienes que tiene. Con ocasión de esto, Jesús recuerda a los apóstoles las dificultades que pueden suponer las riquezas para el ingreso al reino, y promete a Pedro que él y los demás discípulos que lo dejaron todo para seguirlo, que quien a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Pero además de elegir a algunos entre sus discípulos para constituir un grupo de pastores y llamar a quienes han recibido ese don especial de Dios a vivir una renuncia particular a los bienes de esta tierra, Jesucristo proclama también la santidad del matrimonio, cuya belleza originaria restaura para sus discípulos. Mateo relata que estando Jesús haciendo curaciones en Judea, se le acercaron unos escribas para tentarlo con una pregunta típica de su casuística. Era claro que Moisés había permitido el repudio, es decir,
el divorcio por voluntad unilateral del varón, con tal que se otorgase a la mujer un libelo que la declaraba desvinculada y especificaba la causa. Pero era discutido si podía hacerse esto por una causa cualquiera, o bien se precisaba de un motivo calificado. Jesús contesta de un modo sorprendente. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón o mujer, y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Como se ve en este pasaje, la doctrina de Jesús sobre el matrimonio es clara. La diferenciación sexual es voluntad de Dios creador, y exige de suyo que se establezca entre el varón y la mujer una comunión indisoluble por la cual estos abandonan la casa paterna para formar una sola carne, sin que ninguna autoridad los pueda separar. Por lo tanto, si Moisés permitió el repudio, fue por la dureza de corazón de los hombres, que sumidos en el pecado ya no comprenden el designio que Dios ha inscrito en sus cuerpos. Sin embargo, esta práctica se opone a la voluntad de Dios, y por consiguiente, quien vuelva a unirse tras un divorcio, comete adulterio. Por otro lado, Jesucristo también revela la grandeza del matrimonio por la especial vinculación que éste tiene con un grupo de personas que en esta parte del Evangelio es presentado como de especial predilección para Dios: los niños. Jesús, después de bendecir la unión entre el hombre y la mujer y declarar su indisolubilidad, bendice a los niños que le traen y reprende a quienes quieren apartarlos de él. Por cierto, la indisolubilidad natural del vínculo matrimonial se hace especialmente patente cuando se considera su objetiva ordenación a la procreación, pues la separación entre los padres produce una herida profunda en los hijos, cuya formación exige la colaboración activa de ambos. Jesús nos enseña que los hijos son un don de Dios, y debemos aprender de su inocencia. De este modo, los cónyuges que son generosos al transmitir la vida, hacen de este un mundo más luminoso, haciendo a Cristo presente entre nosotros mediante ellos. Además, Jesús pide explícitamente que dejemos que los niños vengan a Él, es decir, que los acerquemos a Dios, formándolos en la fe desde el primer instante y teniendo siempre presente que los padres no son propietarios de los hijos, sino tan solo sus guardianes. Por lo mismo, esa condena severísima del pecado de escándalo que antes referimos a los pastores está sin duda dirigida también a los esposos cristianos. Los padres que por su egoísmo hacen que los hijos sufran y se perviertan, alejándolos de Dios, recibirán un castigo muy duro por haber arruinado esa inocencia. Ciertamente, los escándalos son en cierto modo inevitables. No existen los matrimonios perfectos y las fragilidades de los esposos siempre dejarán una huella en sus hijos. Pero esa fragilidad comprensible no puede ser excusa para no esforzarse activamente por construir un hogar cristiano luminoso y alegre. Por ello, Jesús nos exhorta vivamente a hacer un lado todo lo que pueda ser ocasión de pecado, con la misma alusión radical a la automutilación que leíamos a propósito de la pureza de corazón en el Sermón de la Montaña. Si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado que ser arrojado con tus dos manos o tu pie en el fuego eterno. Los matrimonios deben luchar con generosidad contra el propio egoísmo para proteger su amor, haciendo un lado con decisión todo lo que pueda dañar a su familia. Hasta acá nos hemos ceñido principalmente a las grandes líneas que tiene la predicación del Señor, de acuerdo con los discursos contenidos en el Evangelio según San Mateo. Se dijo también en su momento que el Evangelio según San Marcos le da mucho menos protagonismo a la enseñanza y doctrinas de Jesús, y los pocos contenidos de la predicación que reporta no difieren mayormente de los que ya encontramos también en Mateo. San Lucas y San Juan, en cambio, nos agregan matices de gran relevancia. Los discursos del Evangelio según San Juan son un mundo en sí mismo, y por lo mismo les dedicaremos un episodio adicional. Pero respecto de los matices más distintivos de San Lucas, creo que bastará con hacer algunas cuantas observaciones acá. Lo primero digno de mención son las llamadas parábolas de la misericordia, narradas en el capítulo 15 del Evangelio. El contexto son murmuraciones de fariseos y escribas por la actitud que Jesús toma ante publicanos y pecadores.
Estas acusaciones son un patrón que se repite varias veces en los evangelios sinópticos, pero tiene especial énfasis en el de San Lucas, que mediante esta insistencia en la apertura de Jesucristo para con todas las personas, anticipa el carácter universal de la Iglesia por él fundada. Los evangelios nos presentan a un Jesús que acoge a todos sin hacer acepciones, un maestro siempre abierto que nunca se deja conducir por los resentimientos o los prejuicios. A lo largo de capítulos anteriores, Lucas esboza otras parábolas cuyo motivo primordial también es la universalidad de la llamada que dirige Cristo. Pero quizá la contestación más contundente de todas es la que aparece en este pasaje, una serie de imágenes entrañables que revelan el misterio de la misericordia divina. Las primeras dos parábolas de este capítulo tienen una estructura muy similar. Nos proponen la experiencia básica de la persona que ha perdido algo que le es muy querido y busca sacrificadamente recuperarlo, aun cuando esto lleva asociado un esfuerzo e incluso un costo que desde la racionalidad humana fría y calculadora parecería profundamente absurdo. La primera comparación coincide con una que comentamos recién en Mateo. Nos propone la situación de un pastor cuyo rebaño tiene 100 ovejas, de entre las cuales echa de pronto en falta una. A este pastor, solícito y lleno de amor, le resulta obvio que hay que hacer cuando perciba que falta una de las ovejas del rebaño. No importa que metiéndose solo él en el bosque se exponga a sí mismo a todo tipo de peligros, ni siquiera importa lo que ocurra con las otras 99 ovejas. Su ternura es tal que apenas encuentra la oveja se la pone sobre los hombros lleno de alegría. No le molesta cargar con este peso porque sabe que solo ahí la oveja estará verdaderamente a salvo y que solo él puede sacarla de en medio de la oscuridad por la que vagaba. Por si fuera poco, el pastor es incapaz de reconocer la extravagancia del amor que tiene por esa oveja en particular, y espera que todos sus amigos y parientes participen en la alegría que experimentó por haber logrado el rescate y lo celebren con él. La parábola sugiere que paradójicamente este proceso de recuperación, con toda la angustia e incertidumbre que lo rodean, tiene por resultado un gozo más radical que el que hubiera logrado la mera conservación perpetua del rebaño completo. Así, Jesús cierra el relato sentenciando: les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Como para reforzar el mensaje de la primera parábola, Jesús introduce una segunda comparación todavía más radical que la anterior. Se trata ahora del apego casi obsesivo de una mujer hacia una moneda. Por cierto, una dracma, que es la unidad de valor que pierde la protagonista de este breve relato, no era una fortuna, pero sí una cantidad considerable. Equivalía aproximadamente al jornal diario de un obrero agrícola. Una persona pragmática posiblemente no se hubiera molestado mucho por la ausencia de la moneda. Quizá habría asumido que hay un pequeño error en sus cuentas, o que debe estar por ahí y aparecerá espontáneamente en unos días más. Pero la mujer de la parábola, en cambio, se toma la mañana entera rebuscando la moneda y está dispuesta por ella a limpiar y dar vuelta a la casa entera. De un modo misterioso, esa dracma concreta tiene para ella un valor inestimable que la hace insustituible. Lejos de suponer que su empecinamiento por la moneda fuera una rareza, tras encontrar a la mujer pretende que todos comprendan y compartan su gozo. ¿Cómo no va a causar más alegría esa recuperación implausible que la que parecía perdido que cualquier otra ganancia ordinaria? La última y más extensa de las parábolas es quizá la que mejor nos permite penetrar esta desconcertante lógica de la misericordia divina. Se trata del hermoso relato del hijo pródigo. El contexto inicial es la casa de un padre cuya hacienda es fuente de perpetua abundancia y que vive con dos hijos que participan de su riqueza. Aunque le deban obediencia y respeto, no son meros siervos, sino que tiene la dicha de compartir su sangre, y por eso están en pleno derecho de tener lugar en su riqueza. Pero el menor de los hijos se siente insatisfecho y atrapado, y con tremenda insensibilidad le pide al padre que le entregue su herencia en vida. Está dispuesta a convertir esa abundancia interminable en una suma cerrada y finita, con tal de poderla dividir y marcharse de una buena vez para gastar solo lo que es suyo. Confiado en esa porción limitada de bienes que ahora cree poseer privadamente, se aleja de la casa paterna, huye de su padre y su hermano, huye de su verdadera condición y linaje, huye de su propia identidad y llega soberbio a tierras lejanas donde lo malgasta todo llevando una vida disoluta. Pero era inevitable que finalmente la hacienda se agotase, y entonces sobrevienen el hambre y el vacío. La necesidad obliga a este hijo a renunciar a esa autonomía ilusoria y volver a sujetarse a un amo, ya no como un hijo, sino como un vil siervo sin dignidad al que ni siquiera se le reconocen los derechos más básicos. Pero ante el dolor de la humillación, el hijo alienado recapacita,
recuerda la abundancia que se vivía en la casa de su padre y reconoce arrepentido el error que cometió al alejarse de ahí. Por eso, se llena de valor y se decide levantarse para emprender el camino de regreso. Mientras está de vuelta, no puede dejar de pensar en las palabras con las que se presentará nuevamente ante su padre. Volver al hogar exige reconocer la verdad sobre sí mismo, admitir que ha pecado contra el cielo, contra el amor que le debía a su progenitor, y que por este pecado se ha vuelto indigno de ser llamado hijo suyo. Supone rota ya definitivamente la relación final que originalmente los unía, pero cree no obstante que aún es posible para él instaurar un nuevo tipo de relación con el padre. Quiere volver, pero no como un hijo, sino ser recibido como un mero jornalero, con la esperanza de que la poca dignidad que le queda permitirá un contrato de estricta justicia entre ambos. Todavía estaba el hijo muy lejos, cuando el padre se compadeció y le salió al encuentro. Con cierta sorpresa incómoda, sintió que le saltaba al cuello y le asfixiaba en besos, como queriendo descargar sobre él todo el cariño que no pudo dispensarle mientras estaba lejos. Intenta reproducir el discurso que había preparado. Reconoce que ha pecado y que ya no puede reclamar para sí la dignidad del hijo. Pero el padre lo interrumpe al llegar a esta parte, impidiéndole que siga adelante, sugiriendo ser tratado como un jornalero. Al contrario, reacciona ante su humillación, restableciendo al hijo en su dignidad. Manda que cubran su miseria con el mejor traje que tengan. Le pone un anillo en señal de la alianza irrevocable que los vincula. Le pone sandalias para que pueda recorrer lo que queda del camino. Y manda matar al ternero cebado para celebrar este retorno con un gran banquete. La parábola en todo caso no se acaba acá, sino que prosigue con un inquietante corolario. Además del hijo pequeño que malgasta su hacienda y retorna deshecho, está también el hijo mayor, que no es capaz de comprender esa misericordia del padre. La música de la celebración se le hace un ruido incomprensible, y la alegría del padre le causa amargura e irritación. En realidad, el padre estaba dispuesto a salir al encuentro de estos hermanos, pues también quiere que participe en su gozo. Pero este reacciona recriminándolo, como si hubiera sido injusto con él y no correspondiese a sus servicios. Al hablar así, el hermano reconoce implícitamente que para él haber permanecido obediente todos estos años fue una carga insoportable, y que rencoroso solo deseaba apoderarse del cabrito cebado y como su hermano malgastarlo con un banquete separado con sus amigos. Ante esta oscura envidia, el padre no tiene más remedio que permanecer inflexible. Si quiere quedarse a su lado y compartir todo lo suyo, el hijo mayor debe compartir también con el padre el amor misericordioso ante la debilidad del hermano más débil. Debe participar con él en la alegría de la redención para vencer también esa oscuridad sutil que lo ha sumido en una lamentable muerte en vida. Otra parábola que encontramos exclusivamente en el Evangelio de Lucas es la del buen samaritano, que se suscita a propósito de la controversia por la identidad del prójimo al que nos pide amar la ley. Tiene mucha relevancia, porque no debemos olvidar que desde el nacionalismo judío el mandato del amor recíproco era normalmente entendido únicamente como referido a los miembros del pueblo escogido. La respuesta de Jesús propone una situación en la que un judío se encuentra en una situación extremadamente penosa luego de que lo asaltaran y golpearan por el camino, y que se compadece de él tras que connotados miembros del pueblo escogido se hicieran a un lado, no es otro que un samaritano, es decir, alguien perteneciente a un grupo que era especialmente odiado a los judíos, que rechazaban su aspiración a ser herederos de las promesas hechas a Abraham, y los consideraban meros paganos. Tras relatar esto, Jesús deja que el mismo escriba concluya que fue ese samaritano quien se comportó como prójimo de aquel judío en apuros, y lo exhorta a que haga lo mismo. La conclusión parece inesperada, porque sutilmente Jesús ha cambiado el foco de la pregunta, señalando como prójimo no aquel que necesita de nuestra ayuda, sino aquel que toma la decisión de ponerse en el lugar de ese otro y solidarizar con él. Es decir, quién es nuestro prójimo depende de nuestra disposición a compadecernos de los demás, y no de la raza a la que pertenecemos. De hecho, una idea común en el Evangelio de Lucas es precisamente esta universalidad de la invitación que Dios dirige, desde la cual la humanidad entera, y no solo una raza en particular, se descubre como elegida para participar en el reino. Otro tema particularmente enfatizado por San Lucas es la enseñanza de Jesús sobre la oración. La enseñanza del Padre Nuestro que San Mateo coloca al pasar en el Sermón de la Montaña es situada por Lucas en el entrañable contexto de una petición de los propios discípulos, que viendo cómo oraba Jesús, le pidieron que les enseñara a ellos también cómo hacerlo. Junto con enseñarles el Padre Nuestro, Jesucristo los exhorta a que sean perseverantes en la oración y que tengan confianza total en su eficacia. Varios capítulos más adelante, Lucas complementa esta enseñanza con otra parábola destinada a exhortar a los discípulos para que perseveren en la oración, comparando su situación con la de una viuda que a fuerza de insistencia
logra que un juez inicuo se decida a atender sus solicitudes. Esto viene seguido de otra parábola sobre la oración, en la que exhorta a la humildad, contrastando la actitud de un fariseo que, confiado en sus propios méritos, juzga con rigor a un publicano desconocido, con la de ese mismo publicano que se abaja y pide sincero perdón a Dios por todas sus faltas. De este modo, Jesús nos entrega indicaciones claras sobre la manera en que nos hemos de relacionar con Dios, en la que debe primar por una parte la confianza incondicional, pero por otra también la disposición a imitarlo en su misericordia y compasión universal para con todos, incluidos aquellos que nos han ofendido. Nos queda por comentar el último de los discursos de Mateo, que tiene también su paralelo en los evangelios de Lucas y Marcos. El contexto de este es el envío misional de los discípulos. Jesús quiere que vayan a las ciudades en su nombre, transmitiendo todo lo que han aprendido de él y realizando los mismos signos que le han visto hacer. Los evangelios parecen distinguir dos misiones de esta clase, una primera protagonizada solo por los 12, y otra más adelante en la que participan 72 discípulos. Después de la resurrección, la exhortación a la misión será dirigida a la totalidad de los discípulos, lo que da cuenta una vez más de la intención que tenía Jesús de establecer una comunidad de seguidores que se extendiera por toda la tierra, y de valerse de la mediación de sus propios discípulos para la propagación de esta salvación. En este discurso, Jesús le manda a sus seguidores que hallen primero las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto obviamente indica que la posterior apertura de su mensaje a la humanidad entera no quita a los hebreos el privilegio de haber sido los primeros en recibir la invitación divina. Será solo al final del Evangelio que Jesús manda a sus apóstoles dispersarse por todo el mundo y predicar a todas las gentes. Esta actitud de Jesús también se presta para reflexionar, de modo más general, sobre el orden que ha de seguirse la evangelización. Es indudable que ella debe en último término dirigirse a toda la humanidad y no quedar confinada a los límites estrechos del entorno social inmediato. Pero sin embargo, parece algo irreal la perspectiva de que anhela realizar grandes gestas apostólicas en las periferias más lejanas, sin partir primero por difundir la buena nueva de Jesucristo entre aquellos con los que comparte su vida cotidiana. En suma, el horizonte universalista del mensaje de Jesucristo no debe ser tomado como pretexto para un cosmopolitismo desarrollado que se jacta de un abstracto deseo de servir al mundo entero, mientras descuida el servicio concreto de quienes tiene más cerca. En cuanto al contenido a transmitir, Jesús manda a sus discípulos decir en todas partes que el reino de los cielos ha llegado. Naturalmente, y como ya se ha comentado, esto significaba para los oyentes de ese entonces anunciar la llegada de la era mesiánica. Pero más allá de lo que digan, Jesús los invita a imitar los signos que él mismo ha realizado. De hecho, se dice que antes de enviarlo les dio el poder de hacer milagros, y por eso luego les manda curar, resucitar, exorcizar, etc. De esta manera, les da un modo concreto de acreditar su autoridad. Pero también nos está dejando un mensaje perpetuo. El anuncio misionero no es una mera teoría de significado puramente espiritual, sino que tiene verdadera eficacia salvífica e involucra una preocupación por el bien integral de la persona. Dios no solo quiere salvar nuestras almas, sino también liberar nuestros cuerpos de todas las ataduras que frecuentemente nos limitan. La exhortación a curar se cierra con un inciso breve pero profundo. Gratuitamente han recibido, den también gratuitamente. Esto es importante de no perder de vista. El apóstol debe saberse portador de un mensaje más grande que él mismo. No puede pretender ser poseedor exclusivo de la verdad ni mejor persona que aquellos a quienes se dirige, sino más bien saberse un pobre pecador que fue gratuitamente tocado por la misericordia de Dios. Esta experiencia de la gratuidad lo lleva a no esperar ningún tipo de reconocimiento por sus esfuerzos apostólicos, sino que por el contrario está dispuesto a quedar mal y ser incomprendido. Esto no se opone a que Jesús admita la legitimidad de que quienes dedican de un modo más integral a la misión reciban un justo sustento, que les permitan llevar una vida digna. No se debe cobrar por evangelizar, pero ciertamente el obrero merece su salario. Pero se trata de un sustento modesto que facilita la dedicación integral y no de una desordenada afán de enriquecernos con ocasión de las cosas sagradas. Esto nos lleva a uno de los temas que parecen ser más insistentes en el discurso, el espíritu de pobreza que se requiere para evangelizar. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Los medios humanos pueden ser ciertamente útiles para lograr ciertas cosas, pero especialmente lo que se refiere a empresas sobrenaturales, el excesivo apego a ellos entorpece la misión. Jesús les da también a sus apóstoles una suerte de protocolo a seguir los diversos lugares que visiten. En cada ciudad deben comenzar por informarse de si hay alguien digno, y en caso que así sea, permanecer en su casa. A fin de cuentas, la comunicación más eficaz del Evangelio no es la que se hace apresurados en los caminos,
sino desde la estabilidad del calor de un hogar. Jesús enseña a los apóstoles que deben primero desear la paz a cada casa en la que entren, pero también los invita a sacudirse el polvo de los pies al salir de los lugares en que no fueron bien acogidos. El evangelizar es indispensable para ir transmitiendo esa buena disposición hacia el otro, mostrando con sinceridad que no se le juzga ni se le quiere criticar, sino que todo lo que deseamos es con el mayor cariño y con el único fin de ayudarlos a tener verdadera paz. La prueba tangible de que se vive esa buena disposición es que si no somos bien recibidos, no perderemos la paz ni sentiremos necesidad de quedarnos pegados en la mala experiencia. Es sin duda a eso a lo que apunta Jesús al invitar a los apóstoles a sacudirse el polvo de los insultos, sabiendo que en último término Dios retribuirá todo de manera perfectamente justa. En el discurso, los apóstoles son también invitados a ser a la vez astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ciertamente, no debemos pecar de ingenuos, dejando por pereza de jugar prudentemente todos los antecedentes que tenemos a la vista para cada cosa. Especialmente debemos evitar exponernos a escándalos y peligros innecesarios, por mera improvisación superficial. Pero más importante aún es ser profundamente sinceros, evitando las retóricas artificiosas y los planes sofisticados. A partir de este momento, el discurso comienza a tomar un tono crecientemente amenazador. Con mucha claridad, Jesús exhortó a sus discípulos a que se preparasen para la persecución. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Pero participar en la misión de Cristo debían también los apóstoles participar de su cruz. El discípulo no es más que el maestro ni el servidor más que su dueño. Si el dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Por eso las contrariedades son parte del giro ordinario del evangelizador. No hay que sorprenderse de que haya incomprensiones e incluso ataques. El mismo Jesús advierte que en ocasiones la resistencia vendrá de cerca. Podremos encontrar la oposición de hermanos, padres, amigos, etc. El Señor anticipa que sus discípulos serían llevados a los tribunales y castigados, que algunos los odiarían y que deberían huir de un lado a otro. Pero frente a todo esto, la indicación última es clara: perseverar hasta el fin, no desalentarse, seguir adelante. Ustedes serán odiados por causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. No hay que tener miedo de dar testimonio de Jesucristo, aun cuando eso nos acarree muchas complicaciones. Incluso cuando no tengamos claro qué palabras exactas usar para ser bien acogidos, debemos abandonarnos confiados en el Espíritu Santo y lanzarnos a hablar de lo que éste nos inspire. El Señor espera que nos atrevamos a decir en alta voz las cosas que nos ha confiado en el corazón, cimentando nuestro apostolado en una profunda vida interior. Por lo demás, debemos confiar en que todo está minuciosamente previsto por el Señor, que ha dispuesto las cosas del modo que más conviene a nuestra santidad. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Jesús cierra su discurso insistiendo en la identificación entre sus discípulos y su propia persona. El que lo reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me reciba a mí reciba a aquel que me envió. Esta identificación misteriosa entre el apóstol y la persona de Cristo, vuelvo a enfatizar ese aspecto crucial de la enseñanza de Jesucristo que veremos en el próximo capítulo, que adquiere un despliegue notable en el Evangelio de San Juan. Al centro del mensaje no hay una doctrina abstracta inerte. El centro del mensaje es la propia persona de Jesucristo. Los discípulos estamos llamados no solo a comunicar una verdad de valor universal, sino sobre todo a ser en la totalidad de nuestra existencia signos vivos, personas en las que los demás pueden ver expresados el amor infinito de Dios y por medio de los cuales Él mismo les es comunicado. Por ello, recibir bien al Señor implica necesariamente recibir bien a sus enviados, y la actitud que tomemos ante ellos será para nosotros incluso ocasión de juicio. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Agradezco como siempre que nos acompañasen en este nuevo capítulo de nuestra catequesis. Espero que el contenido haya resultado interesante e iluminador. La próxima semana completaremos los episodios sobre las enseñanzas de Jesucristo, repasando algunas ideas centrales en los discursos contenidos en el Evangelio de San Juan, que es donde con más insistencia encontramos el énfasis de Jesús en el poder salvífico de la adhesión a su propia persona. Esto nos ayudará a preparar camino para entender los motivos de su enfrentamiento con la clase dirigente judía y las razones que finalmente determinaron su condena a muerte.